con 38 minutos, es el tiempo del centro del país, ya está en línea telefónica, lo cual me da mucho gusto poder saludar a Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, pues ya las horas previas a la llegada, ya de manera oficial, de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y bueno, pues venimos de una conferencia de prensa que me gustaría primero que nos ayudes a comprender si así va a ser el tenor de este tipo de conferencias de prensa. Un Donald Trump que, lo escuchaba con Denise Merker, tiene 4 o 5 palabras que no sale de ellas. El enfrentamiento con este reportero de la CNN y bueno, pues la abogada que se pone a hablar de los no conflictos de interés que puede tener su presidencia, sus hijos, el traslado de sus acciones. ¿Por dónde le empezamos? ¿Qué tal, Jaime? En efecto, fue una conferencia de prensa que te dijera que genera muchos temores, incertidumbres, angustias, si se quiere, sobre lo que va a ser, porque no hay que olvidar que en todo esto hay un elemento central, y es, como lo decía alguien, no hay púlpito, no hay micrófono mayor en el mundo entero que el de la presidencia, ¿no? Entonces lo que digas tiene consecuencias en el planeta entero, literalmente. No únicamente en los mercados, lo cual es obvio en Wall Street y las bolsas de mercados alrededor del mundo, sino en toda una serie de consecuencias o decisiones geopolíticas, economías del mundo y qué sé yo, tanta cosa. Entonces, a partir de ese que te dijera marco de referencia, es gravísimo si así como fue esa primera conferencia de prensa, es como va a actuar el presidente de Estados Unidos, ¿no? De la nación más poderosa del mundo en términos militares, y de la nación que ejerce más influencia en términos económicos también en el planeta entero. Entonces, decía, da temor, angustia lo que pueda suceder, porque ya ves, esa conferencia de prensa no fue nada bueno en términos de estabilidad, en términos del mensaje que debería de enviar Estados Unidos, y por supuesto, en nuestro caso particular, y le debería interesar a toda la gente, en términos de cómo va a ser la relación vis a vis con la prensa, ¿no? Es decir, es sin precedentes, Jaime, que el presidente de Estados Unidos le niegue la palabra a un reportero. Es sin precedentes que el presidente electo, pero para términos prácticos, el presidente se ponga a ese dime que te diré con un reportero, ¿no? Son cosas que nunca han pasado en la historia moderna de Estados Unidos, y el resto de cosas que tú señalabas, el hecho de que hubo una distracción ahí como de 10 minutos con la cuestión esa de mostrando a la abogada y todo, eso fue que te dijera, me voy a desviar del argumento central, no solo una distracción, sino que típico de Trump en el sentido de poner todos esos sobres manilas, una cuestión más de televisión, una cuestión que te dijera de formato nada más, porque nadie sabía qué realmente había dentro de esos sobres, si estaban vacíos o tenían algo, y una cuestión, por cierto, que no deja satisfecho a nadie. Todo ese asunto de que se ha arreglado el conflicto de intereses es una vacilada, por utilizar un lenguaje popular. Ya ves que el encargado de la oficina esa de éticas en Washington, un burócrata oscuro, se sale de la norma y dice, un momento, esto no soluciona absolutamente nada. En fin, Jaime, hay tantas cosas de qué hablar, solamente para introducir el tema. Y en la conferencia de prensa, Carlos, dice que será el mayor creador de empleos que Dios haya creado o conocido. Palabras más, palabras menos. Tiene un lenguaje muy limitado también, ¿no? Siempre dice que es fantastic, es terrific, vaya, de 5 o 6 palabras no sale. Correcto. Es el que te dijera las mismas frases repetidas de siempre. Eso es una que te dijeron sin sentido, ¿no? Eso de que él va a ser el mayor creador de trabajo. Ya ves que ahorita él basa esa cuestión simplemente en el terror que ha sembrado en las automotrices, ¿no? Diciéndole no se vayan a México porque si no se tienen que quedar aquí, porque si no los vamos a penalizar. Y 500 trabajos aquí, 500 trabajos allá. Supuestamente estas automotrices se quedan en Estados Unidos y no llevan a México. Digo supuestamente porque nadie sabe realmente, Jaime, qué es lo que va a pasar
con todas estas cuestiones. No podés hacer política económica, por decir una frase, en un tema complejísimo, como ustedes bien lo saben, que es la relación México-Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio en medio, en fin, tantas cosas, pero bien, es una de las tantas cosas. Te confieso que no fue en la discusión pública estadounidense, casi pasó desapercibido sobre los trabajos. En la discusión pública estadounidense, lo que más ha generado tinta, si se quiere, por decirle algo, es la cuestión de la relación con la prensa, ¿no? Es decir, no puede ser que así sea la relación con la prensa, y el hecho mismo, por supuesto, además de la relación con la prensa, la cuestión, el gran elefante en el cuarto, que es la cuestión rusa, ¿no? Es decir, cada día hay más, se confirma, y nadie lo duda ya, no solo de que Rusia estuvo metido en esto, sino que está el famoso memo, el famoso documento que se le presentó a él, que en el cual los servicios de inteligencia de Estados Unidos dicen, aunque no hemos comprobado todas las cosas que están en ese documento, nos parecen que son de tal gravedad que se las tenemos que decir, aunque usted no crea que sean ciertas. Carlos, ¿qué tan serio es visión que tiene, o no enfrentamiento, pero sí ya distancia que está teniendo con China? China hizo menciones importantes el día de ayer sobre las decisiones que está tomando Donald Trump. Bueno, en el caso de China, ¿qué te dijera, Jaime? Lo mismo. En el debate público estadounidense, en este momento está en segundo lugar. En este momento es Rusia todo el debate. Sobre China va a depender cuáles sean las movidas de Trump. Es decir, va a depender si básicamente con China, en términos económicos, no es mucho lo que podés hacer, porque te tirás un tiro, te estás tirando un tiro en el pie de hacer algo que a mi juicio es lo que pueda pasar con México, porque están tan ligadas las economías. En el caso de China es básicamente una cuestión geopolítica. Todo va a depender de qué haga Trump vis-a-vis Taiwán. Es decir, si le da bola a la cuestión con Taiwán, si hablas con la presidenta de Taiwán, en fin, si traes el tema de Taiwán, que eso a los chinos les llega al corazón, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y el otro con China es también la pelea en el mar, ese que está ahí alrededor, y en el cual afecta a todos los países. El de las islas, ¿no? Bloquear el acceso de las islas del mar de China meridional. Correcto. Entonces, si tocas esos temas, entonces sí te metes con China. Pero te repito, ahorita la cuestión estratégica que tiene sembrado a todo el establishment estadounidense es qué hacer vis-a-vis Rusia, este asunto de que las élites estadounidenses consideran a Rusia como el gran enemigo estratégico, y el presidente no lo considera, al contrario, lo considera el amigo. Eso uno. Y dos, la cuestión clara de que Rusia intervino en la elección estadounidense. ¿Qué haces ante ese hecho que está ahí? Intervino en la elección estadounidense. ¿Cómo respondes ante eso? Más allá de si cuestionas o no la legitimidad del triunfo de Trump, es el hecho incuestionable para muchos de que Rusia intervino. Y tercero, ahora tenés elementos de esto. Sí es cierto que tienen algo contra Trump, que lo saben. Y segundo, sí es cierto además que gente de Trump estuvo conversando, estuvo coordinando con Rusia durante la campaña electoral. Carlos, de ayer la CNN dio a conocer a través de un Twitter que el equipo de está discutiendo la construcción de la frontera, de esta pared con México, con el Cuerpo del Ejército y el Departamento del Interior. Esto por una parte, y hay un tweet que me llamó la atención mucho, que lo vamos a ver en pantalla. ¿Tú qué nos puedes comentar de este personaje que emite este tweet, que vamos a ver en un instante en pantalla, que está ahí con alguien con un como muro? Es Steve King, y que dice, y ahí está con otro personaje con una como barda y con una valla ahí encima. Están ahí en una mesa de centro y dice: "Excellent Trump appoint for Secretary of Homeland Security General John Kelly and discusses border security with my wall model on the table". O sea, que ahí tiene su modelo de la construcción de la tabla y está él ahí platicando con él. Steve King tiene 37,000 seguidores. Ya, Steve King es un congresista, que te dijera ultraconservador,
de esa gente que, de las cosas que han cambiado, ¿no? Hasta antes de la elección, este señor era, así como muchos que están ahora en el poder, la ultra derecha, ¿me entendés? En este caso en particular, en términos de inmigración, ¿no? Un señor que nadie le hacía caso, ¿no? Era loco, era con unas ideas en inmigración que nadie les hacía caso. Ahora esas ideas son los que en inglés le llaman, están en el mainstream, es decir, son la cosa central. ¿Por qué? Porque ellos están en el poder, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, cosas que antes eran, no, por favor, hombre, no, dígaselas a tus amigos fanáticos nada más, ahora son las cosas que le llegan al oído al presidente, ¿no? Entonces, es gravísimo. Uno pensaría que a quien mencionan ahí, al otro, que es el general que es el que va a ser el jefe de Homeland Security, de seguridad interna, uno pensaría que el tipo tiene 3 dedos de frente para pensar de otra manera. Sin embargo, este general que te dijera tiene sus ideas bien extrañas, en el sentido de que él está de alguna manera en favor de todo este bla 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 de los mexicanos y la frontera y toda esta cosa por otro tipo de razones. Él fue jefe del Comando Sur, que antes estaba en Panamá, ¿no? Y ahora está en Miami, en Florida. Según él, la razón que te dijera por la cual tenés que levantar algo ahí, detener, es porque no necesariamente él tenga la idea esta de Trump, de que los mexicanos son unos violadores y bla bla bla, una serie de sinsentidos, sino que su idea muy militar es, ya ven, así como se coló Juan Pérez de Jalisco o de Michoacán, así se puede colar Mohammad, Siria, terrorista, y Estado Islámico y bla 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 por esa frontera, ¿no? Entonces él le mete el elemento de seguridad nacional a la cuestión de la frontera. Entonces, aun cuando, insisto, por vías diferentes, al final quizá terminen ambos en la misma idea, ¿no? De que tenés que blindar la frontera, uno porque los Trump y compañía porque odian a los mexicanos, y el otro, este señor, no porque odia a nadie, sino simple y sencillamente porque están obsesionados con esta idea que se va a infiltrar un tipo del Estado Islámico a través de esa frontera, ¿no? Pues Carlos, permítenos mantener el canal abierto porque viene una semana muy intensa y el próximo sábado regálanos un poquitito más de minutos de tu tiempo, porque ya estaremos viviendo la toma de protesta para que nos ayudes a entender pues todos los mensajes que quizás se dan encriptados o cifrados de la clase política allá en Estados Unidos. Y algo también interesante, Carlos, ¿no conoces si existe algún nombre de posible sustituto del embajador de Estados Unidos en México? Ahorita sigue Roberta Jacobson, ella seguirá hasta que se decida cambiar esta cartera importante de lo que tiene que ver con la relación del gobierno de los Estados Unidos con el exterior. ¿No hay ningún nombre que tú puedas o hayas escuchado? Apareció un nombre por ahí, Jaime, que no sería tan malo en el contexto de lo que es el trumpismo. No sé si es algo que él mismo se está propagandizando o tiene de veras, que te dijera, pies la historia. Es un tipo que ha vivido en México, que en algún momento fue el hombre de los republicanos durante los tiempos de George Bush. No me acuerdo qué te dijera, cuál es su cargo, tiene una organización, no sé si, no es exactamente la Cámara Americana de Comercio, pero algo similar. Larry Rubin. Correcto. Entonces te digo, no sería mal en ese contexto porque al menos es alguien que ha vivido en México y conoce de primera mano, obviamente desde el punto de vista muy conservador, a México y a los mexicanos, pero al menos no tiene esa imaginación febril que tiene la gente aquí, que tiene la gente cercana a Trump, ¿no? De que los mexicanos, qué sé yo, traen esto y lo otro, drogas y violencia. Entonces, él mismo, no sé, te repito, si él se ha propagandizado solo o tiene de veras algo de fundamento, pero es uno de los nombres que ha circulado, que yo he leído, que podrían considerar. Él dice que su cuestión política comenzó nada más cuando llegó George Bush y le llamaron de la Casa Blanca diciéndole, ¿por qué no nos representa a los republicanos ahí con todos los estadounidenses para generar apoyo? Y a partir de ahí fue su vinculación con la política. Pues Carlos, ahí si sabes de alguien, ojalá también nos puedas comentar sobre ese tema que sí es muy, pero muy importante. Gracias, Carlos, te abrazamos.
Igualmente, gracias, buenos días. Que estés muy bien, es Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Hoy sí, dedicada al 100% lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que viene para el próximo viernes 20 de enero. Y aquí en México, pues las cosas también se comienzan a mover. Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer a través de un comunicado de prensa los cambios que habrá en la Secretaría en relación